Muy bien, buenas noches. En este primer video veremos una introducción a lo que es optimización. Muy bien, tendremos dos métodos que estudiaremos, que son el método de Newton y el método de la búsqueda de la sección dorada. Para empezar, ¿qué es la optimización? En la ingeniería se realizan diferentes modelados matemáticos. La operación o proceso de optimización nos facilita ver los valores más eficientes, convenientes y de mejor estructuración en nuestros modelos. Al realizar diferentes diseño importante, ¿no? Tendremos como un factor muy importante la optimización. Optimización. ¿Por qué muy importante? Pues en acá vemos varias palabras clave como es la eficiencia, diseño, optimización. Pues un ingeniero de qué se encarga de tener diseños eficientes y óptimos, ¿no es así? Quiere decir que la optimización es muy importante en el rubro del ingeniero. Ustedes van a optimizar recursos, optimizar pérdidas económicas, ¿no? Van a optimizar lo que es el dinero, van a optimizar lo que son diferentes tipos de diseño, ¿no? Diseño que es muy importante, ¿no? Palabra clave para nosotros y pues es bastante importante y bastante aplicativo en lo que es nuestra carrera. Bien, la optimización. Optimización es parte y se podría decir que es algo muy importante de lo que realiza un ingeniero. Bien, después veamos matemáticamente qué es la optimización o qué es todo esto. Es dicho de manera más sencilla, se trata de encontrar máximos y mínimos, ¿verdad? Máximos y mínimos de las funciones. Es así, eso ya lo han visto en Calculito 1 y es prácticamente lo mismo. Como vemos acá, tenemos la primera derivada en el punto x es este, ¿no es así? Es igual a 0. Y cuando es un máximo, la segunda derivada tiene un signo negativo. Cuando es un mínimo, tenemos igual la primera derivada en este punto x, que va a ser este, ¿no es así? Igual a 0. Y cuando tenemos un mínimo, la segunda derivada tiene evaluado en ese punto x un signo positivo. Bien, esto vemos acá que es pues su reconocimiento matemático, ¿no es así? El formato matemático. Muy bien, en aquí tenemos ejemplos de optimización, como ya habíamos visto, es pues bastante importante en lo que es la ingeniería, en lo que ustedes van a aplicar a lo largo de toda su carrera. Y cuando ustedes lleguen a trabajar, pues va a ser algo bastante importante esto, ¿no? Como vemos acá, dice, a ver, algunos ejemplos, ¿no? Con el ingeniero tal vez ya hayan visto. Dice, diseño de un avión con peso mínimo y resistencia máxima. En acá habla sobre un avión, ¿no es así? Pero igual esto, claro, es aplicativo a cuando ustedes diseñen estructuras, cualquier tipo de estructura, ¿no es así? ¿Por qué? Porque lo que se desea es tener peso mínimo o tal vez un gasto mínimo de material y una resistencia máxima, que puede ser tal vez no una resistencia máxima, sino una resistencia muy buena. No es así, porque ustedes habrán escuchado siempre lo que es lo que dicen, ¿no? Hay hasta memes de eso, de que los caminos que se crearon antes a piedra o estructuras creadas antiguamente con roca duran muchos siglos, pero lo que nosotros creamos como ingenieros no dura nada, ¿no es así? Hay hasta memes de eso. ¿Por qué? Porque tal vez como un ejemplito podamos decir que hay un tubito, digamos, ¿no? Un tubo que tiene cierto diámetro. Este tubito, digamos que está sometido a cierta fuerza de tracción, ¿bien? ¿Y cómo podemos hacer que este tubito nos resista una tracción? Pues tendríamos que hacerlo más ancho, ¿no es así? De un diámetro mayor. Pero ¿qué es lo que ocasionamos al aumentar el diámetro? Ocasionamos que tengamos gasto de material. Y claro, eso es muy malo, ¿no? Para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que optimizar esto. Tenemos que hacer ganar platita, optimizar recursos y así todos contentos, ¿no? Por eso es que nos contratan a nosotros para diseñar estas cosas con una buena resistencia, con la menor cantidad de material, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cualquiera, ¿no? Que sepa o que tenga algo de lógica puede decir que sea de un diámetro grande
y que obviamente va a resistir un montón, ¿no? Como se hacía en la antigüedad, las cosas se sobredimensionaban, ¿no es así? Acá como ingenieros ya no hacemos eso, ¿no? Nosotros lo hacemos con la menor cantidad posible de material, que es este chiquitito de acá, pero que nos aguante en lo requerido. Hacemos los diseños que aguanten y que no tengan fallas, ¿no es así? Es decir, darle un aguante bueno con la menor cantidad de material posible. Esa es la optimización. Y eso es lo que se hace mucho en ingeniería y en la carrera, ¿no? Eso aquí está implícito, ¿no? En acá habla sobre un avión, pero ustedes pueden hablar sobre cualquier cosa. Trayectorias óptimas de vehículos espaciales. Ustedes saben que cuando se lanza un cohete no se lanza en línea recta, ¿no? Se tiene cierta trayectoria que va girando alrededor del planeta Tierra. Y pues esta trayectoria no puede ser grande, ¿no? O no puede ser... no se pueden dar el lujo de que sea grande, pues consume un montón de combustible, ¿no? El combustible con que se compra con plata y no podemos desperdiciar plata nosotros, ¿no? Entonces tenemos que diseñar una trayectoria teniendo en cuenta, claro, los espacios gravitacionales que se tengan y así optimizar eso, digamos, ¿no? Optimizar el combustible, optimizar el tiempo de vida o fricción que pueda haber con lo que es la nave espacial, con todos los elementos que se encuentran por ahí, ¿no? Porque, claro, no puede hacerse a libre albedrío esas cosas, ¿no? Después ya pueden leerlo esto con más calmita. ¿Qué más? A ver, hay algo interesante acá. ¿Qué puede haber? Aquí, miren, maximización de la potencia de salida de circuitos eléctricos y de maquinaria mientras se minimiza la generación de calor. Bastante interesante, ¿no? Ustedes saben o van a ver seguro en sus semestres posteriores lo que son diseños de fuentes de potencia trifásicas que tienen pues 3 fuentes de potencia conectadas a tierra, que es pues bastante interesante. Es lo que ustedes tienen conectados en sus postes, que luego pasan por transformadores que claro también por el efecto de Joule se calientan, ¿no? Y entonces podemos diseñar cierto tipo de salida de potencia de circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos pues lo van a ver todo completo ustedes, ¿no? Y tienen que diseñarlo de tal forma que se minimice la generación de calor. Claro, el calor se genera por la cantidad de amperaje, ¿no es así? Entonces se tiene que hacer un diseño ahí eléctrico. También en acá podríamos incrementar o aumentar algo importante, ¿no? Que es el rendimiento. Pues ustedes sabrán que una máquina, una potencia entregada, como lo que nos dice acá, potencia de salida, no nos entrega a una máquina o algo que requiramos, ¿no? Que es lo que se representa normalmente como resistencias, ¿no? Lo que requiramos no siempre está al 100%, ¿no? No siempre toda la potencia entregada por una fuente, como les decía, trifásica, es recibida por nuestros elementos pasivos que tengan que ser alimentados con el 100% de rendimiento, no. Siempre hay una pérdida y es lo que ustedes van a ver tal vez en algo tal vez bastante extraño como lo que es termodinámica, ¿no? Que no existe una eficiencia del 100%. Siempre existen pérdidas, pero en acá algo que podría verse es que se tenga en acá aparte también la mayor eficiencia posible, ¿no? Que haya menos pérdidas de potencia. Ahí está, es algo igual que tiene que ver con la optimización. Y bueno, ustedes léanlo, analícenlo. Y pues esto es más aplicativo, ¿no? Y nosotros nos vemos en lo que ya son los métodos. Muy bien. Comenzamos con el método de Newton. Es el método original de Newton, ya fue estudiado. Su fin es encontrar raíces de ecuaciones no lineales. Ya sabemos esto, ¿no? Ya conocemos esto que es la relación de recurrencia y nos sirve para hallar f de x igual a 0, es decir, hallar una raíz, ¿no es así? Ahora, veamos cierta similitud entre esto. En acá, nuestro objetivo con el método de Newton es encontrar una raíz cuando f de x es igual a 0. Ahora veamos algo en acá interesante. La primera derivada evaluada en x es igual a 0. Es una condición para hallar un máximo o para hallar un mínimo. ¿No es así?
Entonces puede realizarse un análisis y dar una comparación entre estos dos, que tienen que ser igualados a 0. Entonces podemos decir con una comparación gráfica, claro, en acá tenemos un máximo y si graficamos la primera derivada, ese máximo, el punto X de ese máximo va a intersectar con el eje X. Entonces tenemos lo mismo, ¿no es así? Tenemos f de x igual a 0. Entonces, realizando la comparación, tendríamos una nueva función de recurrencia, que va a ser f' de x sobre f2' de x. Esto para hallar este valor igualado a 0. Y que cumple con la primera condición, la primera, ¿no? Primera condición para un máximo o un mínimo. La segunda condición, claro, viene dada por la segunda derivada. Entonces tenemos esto ya, que está deducido directamente gráficamente, o como ustedes quieran decirlo, ¿no? Hallar la primera derivada igual a 0. Y el error se tiene como lo que ya habíamos visto originalmente. Y en acá, miren, dice, se recomienda verificar el signo de la segunda derivada. El signo, ¿no? La segunda derivada menor que 0 para máximos y la segunda derivada mayor que 0 para mínimos. Como vemos acá, ¿no? Las condiciones de máximos y mínimos ustedes ya deben conocerlo por cálculo 1. Y dice, desventaja, puede darse una divergencia. Como bien vimos ya en el método original, nosotros tenemos que comenzar por un punto que esté cerca a la raíz, ¿no es así? Y en base a este punto hallamos una derivada, intersecta y así de esta forma. Y nos vamos acercando a nuestra raíz, ¿no? La raíz de la primera derivada va a ser un punto máximo según esto, ¿no? Según la gráfica. Pero claro, igual que en el método original, pueden darse unos casos especiales en los que ocurre una divergencia y en vez de acercarse, qué sé yo, en vez de acercarse, pueda alejarse de alguna forma, ¿no? Se va alejando de la solución, que es esto. Ocurre eso y puede ocurrir en acá igual. Muy bien, esa es una desventaja de este método de Newton. Muy bien, un método más bonito. Como vemos en acá, este método de Newton es directamente deducido del método de Newton-Raphson que ya conocemos, ¿no? Ahora veamos esto. Este método se podría decir que tiene un parecido conocido con el conocido método de la bisección. El anterior era el método de Newton-Raphson, este es uno parecido al método de la bisección. Pues se realiza un análisis similar, dice acá. Muy bien. Se comienza con dos puntos, XL y XU. Aquí tenemos XL y aquí XU, que encierran, interesante, ¿no? Igual que en los métodos cerrados, a un máximo. El método cerrado, ¿ven? El XU y el XL tiene que encerrar a un máximo. Máximo, aquí dice máximo. Bien, máximo. Este método no sirve para máximos en el primer caso original. Puede compararse con método cerrado por eso. Si hay en dos puntos interiores, x1 y x2, posteriormente realizamos un análisis. Muy bien, entonces debemos hallar el XU y el XL, ¿no? Como vemos acá. Entonces, como en los métodos cerrados originales, debemos realizar una gráfica o una tabla o cualquier cosa que nos haga hallar, ¿no? Lo que es este intervalo que encierre a un máximo. Ese es el primer análisis a realizar para este método. Entonces, después de estos dos puntos, hallamos los puntos interiores x1 y x2, que son estos de acá. Fíjense, el x1 se obtiene desde xl y el x2 desde xu. Con estos puntos los reflejamos acá y realizando cierto análisis vemos que entre el punto de x2, que es este, ¿no? Esto, y el punto de xu tenemos el máximo, ¿no es así? Así realizamos este análisis, por lo que este lado entonces podemos olvidarnos, ¿verdad? Entonces tenemos en acá que es el máximo y entonces podemos cambiar nuestros puntos
Es decir, el x2 volvemos el xl, el xu como vemos en acá, no podemos realizar algún intercambio pues no tenemos algún punto interior a este, así que se mantiene, y en base a estos calculamos nuevamente con el xl un x1 y con el xu un x2 y se hace el mismo análisis. Entonces tendríamos en acá que está encerrado en estos tres, y esto de acá lo podemos desechar. Bien, entonces en acá en este caso este xu se volverá el nuevo xl, este x2 perdón, se vuelve el nuevo xl, y el xu se sigue manteniendo como xu. Y así se va haciendo el análisis. Bien, este es un análisis gráfico bastante sencillo. Muy bien, posteriormente podemos ver en acá el algoritmo. Bien, esto es normalmente cómo se da el método, de dónde se deduce el método. Bien, ahora veamos de dónde sale este valor de d, ¿no? Que es el utilizado acá, este valor de d. Es bastante importante ese valor. Muy bien, tenemos el algoritmo. Primero, se debe tener en cuenta que la razón dorada o razón áurea se llama, es este valorcito de acá. Raíz de 5 menos 1 sobre 2. Este número es bastante interesante. Si ustedes saben o se les ha interesado algo sobre matemática en prefita, ¿no? La razón áurea es pues bastante interesante, ¿no? En trigonometría se lo ve mucho, en geometría se lo ve mucho este numerito de acá, este valor de acá. Un número irracional, ¿no? Pero se lo ve bastante. Y muchos no lo conocen. Es un triángulo rectángulo bastante conocido con este razón áurea. O también es bastante conocido en la arquitectura antigua este número. Y pues para los que tengan curiosidad búsquenlo, ¿no? Bien, pero nosotros lo vamos a utilizar para este método. Bien, paso 1. Se determina el intervalo que contiene el extremo local máximo con xl y xu. Es decir, tenemos que hallar primeramente estos valorcitos de acá, ¿no? Tenemos que realizar el análisis para hallar estos valorcitos de acá. Paso 2. Se calcula el valor de la razón aritmética. ¿Saben lo que es una razón aritmética? Ustedes ya no. En perfitas los han debido traumar con esas cositas. Entonces tenemos que d, el valor que ya vimos atrás, es igual a r por xu, que es el valor máximo, que es el valor superior, menos xl, que es el valor inferior, ¿no es así? Eso es d. Bien. Paso 3. Se calcula los valores de x1 y x2, posteriormente evaluamos. ¿Cómo se calcula el x1? Va a ser el xl, que es el valor inferior, más d. El x2, ¿cómo se calcula? El xu, que es el valor superior, menos d. Bien, y entonces ambos los evaluamos en la función original f. Bien, entonces estos son los primeros pasos. Y tenemos acá el paso 4. Este es el paso más importante. Se analizan los resultados de la siguiente forma. Este análisis que vimos acá, ¿no? Que es tomar los valores más convenientes, que son estos. Tenemos el xl y el xu inicialmente. Y vamos encerrando, ¿no? La curva con el máximo. En acá vamos encerrando igual de esta forma, así. Y eso se logra mediante esto. Bien. Tenemos dos casos, bien. El caso 1 es cuando la f evaluada en x2 es mayor que f evaluada en x1. Se tiene que el x óptimo, que es el valor a hallar, se podría decir, es igual a x2. Como vemos acá, ¿no? Fíjense, el valor de x2 es este. El valor de x1 es este. Las evaluaciones, claro. Perdón. Hagámoslo mejorcito. x1 y x2. Estos se reflejan. Y como bien vemos, f en x1 es mayor, ¿no es así? Entonces en este caso el x óptimo es el x1. Bien. ¿Qué más? Como vimos allá es el segundo caso, ¿no? El fx1 es mayor que fx2. Entonces el x1 es el x óptimo. Eso está en la gráfica, ¿no?
El error se calcula con esto que vemos acá para ambos casos, que es 1 menos la razón dorada por xu menos xl sobre x óptimo en valor absoluto. Esto se tiene como el error máximo que puede darse, ¿bien? Bien. Si este error no cumple que sea menor que nuestra tolerancia dada, ¿no?, para nuestro algoritmo, para nuestro código, tenemos una siguiente iteración, y para la siguiente iteración seguimos esto que está acá. ¿Ven? El xl es el mismo anterior y el xu va a ser el x1 anterior. En acá tenemos que el xl va a ser el x2 anterior y el xu el mismo anterior. Si analizamos eso en acá y comparamos esa tablita con esto, vamos a ver que se cumple esto que está acá. Que se cumple que el xl va a volverse el x2 anterior. Y de esta forma este x1 y este x2 se hallan con el valor de la razón aritmética que va a ser calculada posteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque xl y xu tenemos, y en base a eso podemos hallar una nueva razón aritmética, y en base a este podemos hallar un nuevo x1 y x2. Y así continuar analizando este grafiquito, digamos. Muy bien, ustedes véanlo, analícenlo esto. Claro que se los voy a pasar, ¿no? Aparte. Y bien, esto sería el fin del algoritmo. Y entonces veamos algo importante. Se observa que el método original de la razón dorada, ¿no?, que la búsqueda de la sección dorada, no sirve para hallar un máximo local. Para hallar un mínimo, el algoritmo debería ser cambiado en su parte booleana. Sin embargo, existe otra forma, pues hallamos el máximo por una función fx. Para analizar un mínimo puede ser multiplicada por un signo negativo y aplicar el método. Esto sirve, el método original, este método que vemos acá, nos sirve para hallar máximos. Si en todo caso quisiéramos hallar un mínimo, tendríamos que cambiar esta parte de acá, ¿no? Tendríamos que decir que esto sea menor y que este sea menor. Bien, y así hacer nuestro análisis. Ustedes pueden hacer ese análisis y apoyarse en el gráfico sobre qué se tiene que hacer. Pues apoyándonos en este gráfico es como se halla esto, ¿no? Y tendrían que cambiar todo un algoritmo, es decir, tener un algoritmo para maximizar o para hallar máximos y un algoritmo para hallar mínimos. Pero aprovechando el mismo algoritmo podemos tener esto. En la función original tenemos un f de x, y al multiplicarlo por un signo negativo vemos que toda la función se voltea, ¿no? Es como si esto fuese un espejito y se voltease, ¿no? Esto se voltease de esta forma. Entonces lo que era un mínimo se vuelve un máximo. Y tenemos que analizar para esta función nueva y así hallar el punto x, ¿no es así? Hallamos el punto x y claro, vamos a volver al original. Hallado ya el punto x, vamos a tener el reflejo del mínimo en acá. Y así se analizaría, o así nos ahorraríamos el realizar un nuevo algoritmo completamente. Muy bien, con esto vamos a terminar este primer video.